Capítulo 39. Preámbulo de un hito real. 5 meses y 13 días desde la última muerte, 9 muertes. Un solo día era todo lo que hacía falta para que la reunión de las candidatas de la selección real tuviera lugar. Y entre la plebe de Lugúnica ya se estaba hablando de la llegada del Santo de la Espada y su señora a la capital. Reinhard van Astrea había ocupado su tiempo al cuidado de la misteriosa última candidata y tenía meses de no mostrarse en la capital, y esto solo había avivado los rumores. Por otro lado, entre los nobles se hablaba del regreso de Priscilla Varielle después de haber partido furtivamente hacia el imperio Boyaccia. Para aquellos en las altas esferas del poder político de Lugúnica, no era un misterio la relación de sangre de la chica con la familia real del imperio. ¿Por qué una mujer desheredada y perseguida de la familia real de Imperio Boyaccia se había arriesgado a regresar al lugar del que escapó, aun cuando las fronteras se encontraban actualmente cerradas? Los rumores ya corrían cuando los primeros avistamientos de Priscilla en tierras del imperio comenzaron a ocurrir. Considerando su importancia diplomática para Lugúnica, el hecho de que existiera la posibilidad de que ella se encontrara allí furtivamente era escandalizadora tanto para el Consejo de Sabios como para los nobles. Pero los rumores solo se intensificaron cuando la noticia de la muerte del actual emperador, quien una vez fue hermano de la mujer, llegó a Lugúnica. Se decía que el hombre había muerto por una extraña enfermedad. Novia manchada de sangre era el apodo otorgado a Priscilla Varielle, quien había enviudado hasta en 6 ocasiones, lo que había desembocado en que fuera extremadamente temida por los solteros de la nobleza del reino. El victorioso regreso de la mujer de pelinaranja había causado un enorme revuelo en la nobleza de Lugúnica, que no dudaba de su implicación en la obscura y misteriosa muerte del emperador de Boyaccia. Priscilla Varielle, una mujer tanto hermosa como peligrosa, vanidosa, orgullosa y arrogante. Supuestamente, ella nunca abandonó Picoutate durante su estadía en el sur del reino, y los reportes dados por sus escoltas así lo indicaban, pero nadie dentro de la nobleza que se diera a respetar creería semejante falsedad. Esa clase de mujer era una de las candidatas al trono que los gobernaría a todos ellos. Esta selección real es un chiste. No hay una sola candidata que merezca gobernar el reino. Escuchar ese tipo de aclamaciones en las reuniones secretas de los nobles no era algo por lo que alarmarse, después de todo, esa era la opinión general de aquellos que habitaban cerca del castillo de Lugúnica. Primero está esa asesina, Priscilla Varielle. Luego esa rata de los barrios bajos que el Santo de la Espada se atrevió a nominar. También está esa perra codiciosa de Cararaji, que solo ve a nuestro país como si no fuera más que uno de sus muchos negocios. Y la peor es esa medio elfa de pelo plateado, permitir a una semidemonio participar en la selección real es sin insulto a nuestro reino. La selección real es un chiste, una burla. El consenso general de la nobleza del reino del dragón era que ninguna de las candidatas de la selección real era apta para gobernar el país, y por ello el descontento en las partes altas de la capital era casi palpable. Sin embargo, la opinión del pueblo difería en varios aspectos. Aunque muchos estaban en contra de Anastasia Osin por ser una comerciante de otro país, otra gran parte estaba más que satisfecha con su candidatura tras la inauguración de la sede de la empresa Osin en Lugúnica. La operación Reinvención había colocado en el mercado productos que estaban revolucionando la vida de las personas del reino, por lo mismo no era de extrañarse que la imagen de Anastasia Osin como prospecta gobernante hubiera mejorado considerablemente, colocándola en la cima de las estadísticas. Y aunque la distancia no era pequeña, su mayor competidora resultaba ser la candidata protegida por el Santo de la Espada, Felt, porque ella se encontraba segunda en la contienda política, por su discurso, que había comenzado a extenderse entre los plebeyos de Lugúnica. Su política anarquista había calado en las mentes y corazones de aquellos que se habían sentido desentendidos por el anterior reinado de Lugúnica y por su gobierno interino actual. La gran mayoría de habitantes de los barrios bajos y el gueto convenían con el punto de vista de Felt. Sin embargo, el apoyo de aquellos rechazados por el gobierno no era todo con el que contaba la joven chica. Gran parte de la población de Lugúnica veía al Santo de la Espada como un semidios, algunos incluso como una deidad al lado del dragón divino, Volcánica. Apoyar a la mujer respaldada por Reinhard van Astrea implicaba comulgar con lo que su dios decía.
El pueblo, la plebe, estaba dividido entre dos candidatas, y la nobleza convenía en que ninguna de ellas era apta. Sin embargo, en efecto había una opinión en la que existía un casi perfecto consenso. La candidata semidemonio de pelo plateado era indigna de participar en la selección real. Y el porqué de que ninguno de ellos alzara la voz públicamente contra alguna de las candidatas, especialmente Emilia, era porque nadie estaba dispuesto a contradecir la palabra del dragón. Volcánica era absoluto, así como su palabra. Aquellas elegidas por la insignia del dragón eran inamovibles. Y aun teniendo en cuenta todo lo antes mencionado y que el hito histórico que era la reunión de candidatas estaba a menos de 24 horas de tener lugar, había una candidata de la que rara vez se hablaba, y esa era la misma Emilia. La única candidata cuya llegada a la capital no se había convertido en noticia, exceptuando Anastasia, que hacía meses que no abandonaba Lugúnica. Algo esperable, considerando la reciente inauguración de la Operación Reinvención. La participación de Emilia en la selección real efectivamente había sido la más criticada y repudiada, y cuando se hablaba al respecto, solo adjetivos negativos podrían ser escuchados. Sin embargo, la gente, tanto nobles como plebeyos, más allá de no actuar en absoluto en pro de impedir la participación de la medio elfa de pelo plateado debido a Volcánica, también evitaban sacar el tema a la luz debido a su arraigado temor a la bruja. Era difícil poder determinar qué estaba más arraigado en la sociedad de Lugúnica, era casi imposible definir qué conmovía más el corazón de sus habitantes. El respeto a Volcánica, el dragón divino, o el terror a Satella, la bruja de los celos. Ambas fuerzas estaban influyendo en los corazones de la gente, moviéndolos a esforzarse por ignorar el hecho de que su mayor pesadilla era candidata al trono del reino. Mientras ella no ganara la selección real, no tendrían nada por lo que preocuparse. Después de todo, el desdén hacia Emilia no había desaparecido, todo lo contrario, este se encontraba más presente que nunca. Sin embargo, las circunstancias antes planteadas habían llevado a la población a reprimir la mayoría de las exhibiciones de odio, de fobia. Subaru no solía salir de la mansión, pero eso no significaba que los empleados de esta no le fueran del todo útiles para comprender el estado del pueblo de Lugúnica. Subaru no estaba al tanto de cada uno de los detalles, pero sí comprendía parcialmente las circunstancias que rodeaban a Emilia. Al principio no lo había hecho, y había llegado a creer que, por participar en la selección real, Emilia se encontraría en una situación favorable. Pero ahora entendía que había sido muy ciego e ingenuo, y tenerla al frente solo reforzaba esa conclusión. Con ese contexto en mente, Subaru se acercó a Emilia. Si se guiaba por su horario original, estaban por ser las 7 de la mañana, y Subaru se había estado dirigiendo a una sesión en solitario de entrenamiento. Julius se encontraba extremadamente ocupado debido a la inminente reunión de las candidatas en el Castillo Real, por lo que entrenar junto a él no era posible, y no lo sería hasta después de ocurrida la reunión. Después de otra turbulenta noche esforzándose por dormir, con tal de cumplir con las órdenes de su jefa de trabajar menos, Subaru había salido al patio de la mansión con la intención de entrenar durante un par de horas. Y allí fue donde se encontró con el hermoso retrato que solo una vez había tenido la oportunidad de apreciar. Rodeada de docenas de motas de luz de distintos colores, se encontraba la hermosa candidata marginada. Habiéndola interrumpido estúpidamente la primera vez que tuvo la oportunidad de posar sus ojos en tal espectáculo de deslumbrante belleza, Subaru optó por permanecer quieto y en silencio, esperando pacientemente por la conclusión del ritual de la chica. En su corazón aún se arremolinaban miles de emociones contradictorias. Odiaba admitirlo, pero había un odio irracional que exudaba de alguna parte perdida de su ser, un odio que le hacía difícil sentirse del todo cómodo cerca de Emilia. Sin embargo, Subaru era consciente de cuánto odio irracional había sido regado sobre ella desde su nacimiento, y no estaba dispuesto a ser uno más. Él no tenía razón para odiarla. Esforzándose por suprimir esos desagradables sentimientos, Subaru se mantuvo inmóvil ante la brillante figura de Emilia. Una vez la última esfera de luz se desvaneció en el aire, finalmente dejando así de opacar el brillo de los rayos del sol mañanero, Subaru vio su oportunidad para hacer notar su presencia. «Buenos días, Emilia-sama». La saludó efusivamente, causando, sin querer, que la chica se sobresaltara. «Oh.
Subaru-san, no me había percatado de que estaba allí. Exclamó la chica, denotando con sus gestos que sentía haberlo estado ignorando hasta ese momento. Discúlpeme usted a mí, Emilia-sama, fue mi error sorprenderla de esa manera con mi intromisión. E insisto que no hace falta que utilice honoríficos conmigo. Si no lo hace con Julius, que sin lugar a duda es superior a mí, tampoco es necesario que lo haga conmigo. Esforzándose por mantener la etiqueta, Subaru se acercó ligeramente a Emilia mientras se disculpaba. Si tú insistes, Subaru, respondió ella, un tanto insegura. Y tampoco hace falta que te disculpes, es solo que no estoy acostumbrada a tener público durante mi conversación matutina con mis espíritus menores contratados. ¿Matutina? ¿Los invocas todas las mañanas? Le inquirió Subaru, mostrándose ligeramente sorprendido. Algo que Emilia no falló en captar. Bueno, sí, aunque también durante las noches. Afirmó ella, sintiéndose ligeramente nerviosa. Después de todo, le estaba resultando bastante difícil de leer la expresión de Subaru. Parecía no estar del todo cómodo ante ella, algo a lo que Emilia estaba acostumbrada, pero le extrañaba que él no se mostrara así hasta que la conversación se desvió a su curso actual. Dado que el chico no parecía dispuesto a responderle, Emilia decidió preguntarle al respecto. ¿Dije algo inadecuado? Si es el caso, me disculpo. No, no lo hagas. La interrumpió él de nuevo. Emilia se calló y miró a Subaru con confusión reflejándose en su mirada. Ambos se encontraban tanto incómodos como avergonzados, de eso no había duda. Sin embargo, sus sentimientos concurrían en otro aspecto, y era que habían sido parcialmente causados por su incapacidad de comunicarse correctamente. Más allá de ello, Emilia también se sentía de esa manera por haber sido, en primer lugar, la causante de esa embarazosa situación. O al menos así lo creía ella. La segunda razón de Subaru, por otra parte. Emilia parecía dispuesta a tomar la iniciativa de cambiar el curso de la conversación, sin embargo, se detuvo al escuchar a Subaru hablar para sí mismo. Supongo que Julius tenía razón, de verdad he estado insultando a las artes espirituales. Subaru se sentía avergonzado, ahora que había presenciado la invocación de los espíritus contratados de otro usuario de las artes espirituales. No, iba más allá que solo eso, él se sentía apenado tras escuchar la rutina de otro usuario de las artes espirituales. Soy un idiota, no, soy un completo idiota. Julius le había advertido que su lazo con Kuro no era lo suficientemente fuerte, y Subaru no había prestado la suficiente atención a sus palabras. Se debe a mi falta de talento. Eso es lo que solía decirse constantemente. ¿Acaso era tan pobre, tan mediocre su forma de pensar? Subaru en efecto había hecho caso a Julius y había comenzado a interactuar más con Kuro, pero nunca lo había hecho más de una vez al día. Emilia lo hacía 2 veces al día, así que no había tanta diferencia, ¿verdad? No, había una gran diferencia. Subaru había llegado a ese patio hace 10 minutos, de los cuales Emilia conversó con sus espíritus contratados por al menos 5 minutos. Y ello sin considerar el tiempo que lo hizo antes de su llegada al lugar. Subaru nunca llegó a interactuar con Kuro más de 2 minutos por sesión de invocación. Y no es porque no le interesara, simplemente que, como espíritu menor que era, su léxico, si es que puede llamarse de esa manera, nunca bastaba para tener largas conversaciones con él. Subaru había llegado a preguntar a Julius respecto a la cantidad de tiempo que debía dedicar a estas conversaciones, pero el caballero se había limitado a responderle que solo él podía decidirlo. Julius invocaba a sus espíritus en privado, si no era durante el entrenamiento o una batalla, así que para Subaru era imposible deducir cuál era la cantidad adecuada de tiempo de invocación. Después de todo, su único punto de referencia era Julius, como el único usuario de las artes espirituales con el que se relacionaba. El método de comunicación de los espíritus menores es bastante exiguo y se limita a aquellos quienes poseen afinidad hacia ellos, después de todo. Y, aún así, lo peor de todo ello, es que Subaru había disminuido su interacción con Kuro después de caer en el hoyo de desmotivación en el que aún se encontraba atrapado. Ahora rara vez lo invoco si no es para entrenar, o la ocasión que fui atacado por esos 3 patéticos asaltantes. Pensó Subaru con desazón.
¿Cómo pretendía cambiar entonces, si ni siquiera se tomaba en serio su rol como usuario de artes espirituales? Tal vez nunca sería capaz de utilizar otro hechizo que no fuera Shamak, pero eso no era razón para despreocuparse de su relación con su espíritu contratado. ¿Has insultado las artes espirituales? ¿A qué te refieres? Le cuestionó Emilia, visiblemente consternada. Ella era una usuaria de las artes espirituales, uno que no solo tenía contrato con múltiples espíritus menores, sino que también con un espíritu completo, un gran espíritu, además. La bestia de la glaciación, así lo había nombrado Julius cuando le enseñó sobre los espíritus y los rangos entre ellos. Escuchar de su propia boca que él había insultado las artes espirituales probablemente le habría molestado a Emilia, al menos ínfimamente. Parece que lo dije en voz alta, lo siento. Se disculpó Subaru, mientras meneaba su mano de un lado al otro, indicando así que no le diera importancia al asunto. Aún así, ella seguía mostrándose considerablemente desconcertada, por lo que decidió explayar. Lo cierto es que también soy usuario de las artes espirituales, Emilia-sama. Lastimosamente, no uno tan dedicado como usted. Subaru, ¿eres un usuario de las artes espirituales? En verdad. Tienes un espíritu contratado. Rápidamente, la consternación de Emilia fue transformada en emoción al escuchar las palabras de Subaru. Bueno, formé un contrato con un espíritu menor hace pocos meses, pero aún estoy en entrenamiento. Y como dije antes, no soy tan dedicado como usted, Emilia-sama, o como Julius, por eso dije que estoy insultando a las artes espirituales. Creo que nunca les he dedicado el tiempo que realmente debí dedicarles. Apenado, Subaru relató su historia relacionada con las artes espirituales. ¿Podría ver tu espíritu? Le preguntó ella entonces, después de un momento analizándolo con la mirada. Claro, no veo por qué no. Kuro. Ante el llamado de Subaru, una esfera de contradictoria brillante oscuridad se formó a sus espaldas. Él es mi espíritu contratado. Dado que mi habilidad con las artes espirituales es básicamente nula, Kuro posee la misma afinidad mágica que yo. Aunque lo cierto es que me hubiera gustado formar un contrato con un espíritu con afinidad al fuego o a la tierra. Dices que insultas las artes espirituales, pero a mí me parece que tu espíritu se encuentra muy a gusto contigo. Le informó Emilia, mientras cambiaba su mirada de Subaru a Kuro y viceversa. Pero estoy insatisfecho con mi afinidad mágica. Y, además, yo no dedico tanto tiempo como usted al interactuar con él, me quejo de que estoy estancado en mi entrenamiento, pero nunca hago nada al respecto, argumentó Subaru, dejando salir su lado más obstinado. Aquel que se enfocaba solo en el enorme autodesprecio que sentía. No hace falta que lo invoques tanto como yo lo hago, después de todo cada usuario de las artes espirituales es diferente, y lo mismo aplica con los espíritus. Y, al parecer, Kuro está conforme con el tiempo que le dedicas. ¿Cuál es tu afinidad mágica? Jin, respondió Subaru, desanimado. Jin es una afinidad portentosamente rara. Exclamó ella, mostrándose igual de sorprendida que cuando Subaru le reveló que era usuario de las artes espirituales. No deberías sentirte mal por ser afín a la magia Jin, todo lo contrario. Y después de esas palabras de aliento, el brillo de Emilia disminuyó un poco, lo suficiente para que Subaru lo notara. Estoy segura de que te habrías llevado bien con Beatrice, ella también es afín al Jin. ¿Beatrice? Preguntó Subaru con curiosidad. La bibliotecaria de la mansión Roswell, un espíritu, ella es la persona que mencioné ayer que decidió quedarse en la mansión. Emilia entonces perdió todo rastro de la emoción que antes había mostrado. Claramente, el tema era delicado para ella. Por ello, Subaru se dispuso a cambiarlo, pero fue innecesario, puesto que la chica misma se le adelantó. Aún así, nunca pensé que dos acompañantes de Anastasia serían usuarios de las artes espirituales. Es verdad que ella solo se rodea de personas muy capaces. Es maravillosa. Antes de percatarse de ello, Subaru dejó salir esas palabras. Sí, yo también lo creo. Dijo Emilia, indicando que estaba de acuerdo con su afirmación. El día de la ceremonia de apertura de la selección real se mostró bastante fría hacia mí, así que pensé que ella también me odiaría. Me alegra ver que me equivoqué.
Realmente espero poder tener una competencia justa con mis demás contrincantes. Tal vez sí lo hacía, murmuró Subaru, lo suficientemente alto para que Emilia lo escuchara. Tal vez sí te odiaba, o cuanto menos le disgustabas. Oh, exclamó Emilia, notándose ligeramente herida por las palabras de Subaru. Aún así, era fácil percibir que ella ya se encontraba acostumbrada a ese trato. Tal vez lo hacía, pero estoy seguro de que ya no. Continuó Subaru. Anastasia-sama ha cambiado. Por supuesto, sigue siendo la misma chica codiciosa de siempre, pero he notado que después de todo lo que ha ocurrido, su visión del mundo se ha visto un tanto alterada. ¿Debido a lo que ocurrió en Priestella? Preguntó cuidadosamente Emilia, evitando mencionar algo que pudiera resultar insensible u ofensivo. Sí, estoy seguro de que allí comenzó todo. Emilia-sama le aseguró que Anastasia se encargará de que la selección real sea una competencia justa. No puedo hablar por las demás candidatas, pero puede confiar que Anastasia-sama será cordial con usted, sin importar su linaje de sangre. Habiendo dado su conversación por concluida, Emilia se despidió de Subaru y comenzó su camino de regreso a la mansión. Fue entonces que Subaru alcanzó a escucharla murmurar. Te dije que no hacía falta que fueras tan desconfiado. También es un usuario de las artes espirituales, pudiste salir a saludar. Subaru no tenía dudas de con quién hablaba, así que solo cabía preguntarse. ¿Qué había ocurrido con el siempre animado Puck? ¿No crees que te has vuelto bastante atrevido, Natsuki-kun? Solo dije lo que pensaba. Si te lo estoy diciendo ahora, es para que luego no lo escuches de alguien más y creas que estoy planeando cosas a tus espaldas. Y ahora estás siendo bastante paranoico, Natsuki-kun. No voy a negar la veracidad de todo lo que afirmaste, pero preferiría que no anduvieras revelando mi información personal sin mi consentimiento. No sucederá de nuevo, lo prometo. Creo que hablé de más. Ese había sido su primer pensamiento cuando Emilia se despidió de él y desapareció tras el umbral de la puerta que separaba el patio de la mansión. Después de todo, la mansión de Anastasia, casi literalmente, tenía oídos en sus paredes. Muchos miembros del Colmillo de Hierro prácticamente vivían en ella. Después de todo, esa era la única manera de mantener a su dueña protegida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con tantos guardias asignados a la vigilancia de cada esquina del edificio, número que solo había aumentado después de los últimos trágicos sucesos, y aún más tras el advenimiento de Emilia, no era de extrañarse que siempre hubiera un oído preparado para escuchar cualquier cosa que pudiera filtrarse de tus labios. Solo la oficina de Anastasia se encontraba libre de este aspecto, y eso solo se debía a que el ingreso a esta solo era permitido a los líderes del grupo de mercenarios. Anastasia ya había enviado al médico hacia su cuarto en más de una ocasión, debido a que uno de los guardias había alcanzado a escucharlo quejarse por el dolor en sus brazos. Todos los guardias eran fieles a Anastasia, así que Subaru realmente no temía que lo que saliera de sus labios pudiera realmente perjudicarle de alguna manera. O al menos así lo había sido hasta que se atrevió a revelar información de ella a una de sus rivales en la selección real. No revelé información delicada, pero eso no significa que no vaya a meterme en algún problema si ella llegase a enterarse por otra persona que no sea yo mismo. Con ello en mente, Subaru postergó su entrenamiento de ese día y se dirigió inmediatamente al despacho de su jefa. Él era de las pocas personas con acceso a la oficina de Anastasia, así que no le había tomado mucho tiempo encontrarse cara a cara con ella. Una vez lo hizo, fue al grano y le relató lo ocurrido. Anastasia no se lo había tomado tan mal. ¿Eso es todo lo que tenías que decirme? Por un momento me emocioné, no sueles venir a visitarme, así que creí que me darías unas interesantes noticias. ¿Interesantes noticias? ¿Cómo qué? Preguntó de vuelta Subaru, con curiosidad por lo que ella pudiera decirle. No sé, algo que pudiera cambiar el paradigma del comercio, tal vez, me dejé llevar por las expectativas causadas por lo extraño del evento, eso es todo. Encogiéndose de hombres, la chica le respondió mientras sorbía de la taza con té verde que se había preparado con antelación. Anastasia, en verdad creo que tus expectativas sobre lo que puedo hacer son bastante desorbitadas. ¿Otra vez con eso, Natsuki-kun? Más bien tú eres el que se infravalora demasiado.
Pero esa es una discusión que ya hemos tenido las suficientes veces. Estoy convencida de que solo te darás cuenta de tu propio valor por ti mismo. Anastasia tenía razón. Pero más que darse cuenta de su valor por sí mismo, lo que él necesitaba era conseguir las habilidades necesarias para estar a la altura del valor que los demás le asignaban. Al final, él era el único responsable de corregir su insano autodesprecio y baja autoestima. Subaru tenía eso claro, así que, sin perder tiempo en infructuosas divagaciones mentales, procedió a responder la pregunta de Anastasia que aún no había respondido. Y sí, eso es todo lo que tenía que decirte. No hay tal cosa como una noticia interesante que me falte por reportar. En ese caso seguiré con lo que estaba haciendo. Le informó, dejando la taza de la que había estado bebiendo, sobre el escritorio que servía como la barrera que lo separaba. Subaru entonces se puso en pie y comenzó a caminar hacia la salida, pero antes de abandonar el despacho, la voz de Anastasia le detuvo. No sé qué tan en seriamente hablabas, cuando dijiste lo que dijiste a Emilia, pero quiero que sepas que en verdad pienso competir justamente en la selección real. Si no lo hiciera, ¿cómo podría disfrutar de la victoria cuando la consiga? Subaru no le respondió de inmediato. Silenciosamente, observó a Anastasia los ojos, consiguiendo que ella se pusiera ligeramente nerviosa. ¿Por qué la estaba mirando tan fijamente, como si pudiera verle el alma? Antes de que Anastasia pudiera externar sus pensamientos, Subaru le hizo una simple pregunta. Uno que Subaru ya había formulado, pero en distintos contextos, con palabras ligeramente distintas y en distintas líneas temporales. ¿Por qué estás siendo tan amable, Anastasia? ¿A qué te refieres? Le preguntó ella de vuelta, tenuemente confundida. Para entonces, fingiendo sentirse ultrajada, añadir. Yo puedo llegar a ser bastante amable si así lo deseo. Si hay potenciales beneficios de por medio, por supuesto. Eso es exactamente a lo que me refiero. Afirmó Subaru, cruzándose de brazos. Entiendo que quieras ser justa, después de todo, es parte de la etiqueta que se debería tener en cuenta a la hora de hacer negocios legítimamente. Pero no entiendo por qué aceptaste que Emilia-sama se quedara en la mansión. ¿Qué ganancia podrías obtener de ello? ¿Acaso te preocupa algo, Natsuki-kun? ¿Estarías en contra de mí si es que la estuviera usando? Tú me conoces, y sabes que, si ello me trae grandes beneficios, en verdad podría llegar a hacerlo. Ella es mi rival, mi enemiga, después de todo. Ella era una agresiva comerciante, que sabía usar las debilidades de sus contrincantes a su favor. No era una mujer injusta, simplemente tenía un gran ojo para los negocios, y sabía cuándo era el mejor momento para hacerlos. Muchos podrían considerarle despiadada, pero Anastasia simplemente hacía lo mejor para su empresa. Sin embargo, si fuera como ella insinuaba, ¿podría él juzgarla por ello? ¿Estaba en tal posición moral como para oponerse a ella? No, después de todo, con un objetivo similar en mente, y fuera una excusa o no, Subaru se había convencido de que había evitado usar regreso por muerte con el fin de beneficiar a su jefa. ¿Con qué moral podría criticarle si estuviera usando a Emilia? Él, que dejó morir a Cruz Karsten, Wilhelm Van Astrea y docenas de guerreros, era el verdadero ser infame allí. Aún así, no era mentira que lo ocurrido en Priestella había comenzado un cambio gradual en ella. Esforzándose por ocultar la culpa que le carcomía y enfocándose en mostrar que confiaba en ella, Subaru afirmó. Me dijiste que quieres ganar justamente la selección real, así que no creo que estés usando a Emilia-sama. Y si fuera el caso, sé que eres mujer escrupulosa, así que no me apartaría de tu lado. Después de todo, tú eres la mujer que debe llegar al trono. Y tras escuchar sus palabras, una sonrisa de satisfacción se formó en los labios de Anastasia. Hace casi un año que trabajamos para mi empresa, y esta es la primera vez que admites apoyar mi triunfo en la selección real, Natsuki-kun. ¿Eso significa que formarás parte de mi campaña? ¿Es que acaso no lo hacía ya? Le inquirió Subaru, genuinamente consternado. Había usado el éxito de la operación Reinvención para impulsar mi campaña política, pero realmente nunca oficializamos tu unión a mi facción política. En ese caso lo haremos después de mi reunión con las demás candidatas, si es que estás de acuerdo. Lo estoy.
Pero aún así no has respondido mi pregunta. Insistió Subaru, alejándose de la puerta y regresando al escritorio tras el que Anastasia seguía sentada. ¿Por qué estás siendo tan amable con una de tus rivales? Me sorprende que tengas tanta curiosidad respecto a ello, Natsuki-kun. Nunca pensé que te importara lo que pasara con la infame medio elfa de pelo plateado. A mí personalmente no me importa su raza, pero no aplica igual para la gente de Lugúnica. Yo no soy de Lugúnica, ¿recuerdas? Respondió Subaru, presionando cada vez más a la chica con su presencia incrementalmente cercana. No entiendo por qué te interesa tanto, pero te lo diré. Dijo Anastasia, cediendo finalmente a los caprichos de su valioso empleado. No tengo problema con tenerla aquí en la mansión, pero es cierto que no está aquí de gratis. Justamente lo que había sospechado Subaru, era lo que Anastasia le había revelado. Después de todo, no era nada por lo que sorprenderse. Subaru lo que quería saber era la condición por la que la medio demonio, rival de Anastasia, había terminado en esa mansión. Después de haber visto cuán afligida se encontraba por los eventos que habían tenido lugar tras su separación el mismo día de su encuentro, Subaru sentía la necesidad, la obligación de comprender el contexto actual de Emilia. El cómo había terminado allí podía resultar ser información reveladora. Subaru sabía que era hipócrita de su parte interesarse en ello, considerando que después de darle la espalda, ya no tenía derecho a hacerlo. Aún así, ¿me podrías decir cuál fue el trato que hiciste con ella? Tal vez podría encontrar la respuesta que estaba buscando. Se sentía confundido y sediento de información. ¿Acaso eso último era un hábito adquirido por el indeseado uso de regreso por muerte? Entre más información adquiriera, más cerca estaría de evitar los terribles desenlaces que podrían estar acechándolo. La información era su recurso más importante. Subaru ya no tenía el derecho a involucrarse con Emilia, pero eso no cambiaba el hecho de que se sentía parcialmente culpable por lo que había transcurrido después de dejar su destino en manos del Santo de la Espada. Tal vez, si se le llegaba a dar la oportunidad, podría llegar a hacer algo por ella. Así podría enmendar sus errores. Ella. Ahí te equivocas, yo no hice ningún trato con Emilia. Habiendo escuchado tal afirmación, Subaru no pudo evitar fruncir ligeramente el entrecejo. Su benefactor, Roswell L. Matters, fue quien me insistió que hospedara a su protegida. Me dijo que temía que, si ella se hospedaba en otro lugar de la capital, podía llegar a sufrir otro atentado. Pero, eso no tiene sentido. Después de todo lo que nos ocurrió, ¿no pensó que era muy arriesgado tener en un mismo lugar a las dos candidatas que habían sido atacadas? Le cuestionó Subaru, mostrándose cada vez más desconcertado por la información que estaba recibiendo. Eso le dije, pero él insistió que solo podía ser de esta forma, que el Colmillo de Hierro era la única organización capaz de mantener segura a Emilia. Me ofreció parte de los derechos de minería del bosque Lior, en los que he estado interesada desde hace un tiempo, así que terminé cediendo a sus peticiones. De todas formas, con el pago que me dio bastó para aumentar la cantidad de guardias en la mansión, así que no debería de haber problemas en que ella se quede por un par de días. Solo podía ser de esta forma. ¿Eso te dijo? Inquirió Subaru por una última vez. Sí, a mí también me pareció un poco sospechoso, pero por eso mismo he aumentado tanto la seguridad en la mansión. Aún así, no creo que debamos prestarle demasiada importancia a sus palabras. Roswell es un sujeto extremadamente excéntrico, y recientemente ha pasado por situaciones que podrían considerarse peores que aquellas que por las que pasamos nosotros. Probablemente ya ha enloquecido por completo. Incluso siento un poco de lástima por Emilia. Finalizada la conversación con Anastasia, Subaru finalmente salió de su despacho y regresó al patio, donde llevó a cabo el entrenamiento que tenía pendiente. La reunión matutina relacionada con la operación Reinvención no tendría lugar, debido a las preparaciones de la reunión de las candidatas al trono, por lo que no se vio en la necesidad de apresurarse. Aún así, había algo que estaba molestándolo, además de sus confusas emociones relacionadas con Emilia. Roswell L. Matters, ese nombre no salió de la mente de Subaru en todo el día. No era la primera vez que lo escuchaba, y algo le decía que tampoco la última. Capítulo 40. Reunión de todas las piezas.
5 meses y 14 días desde la última muerte, 9 muertes. ¿Saldrás de la mansión? Necesito reunirme con Otto y Leith, y no quiero ser tan desvergonzado como para utilizar tu mansión mientras no estás. Probablemente regrese antes de que tú misma lo hagas. ¿Estás completamente seguro de hacerlo? Hace una semana parecías preocupada porque tenía más de un mes de no salir, y ahora te preocupa que lo haga. No estoy preocupada. Y yo que pensaba que tenías problemas de autoestima. Hace tiempo que no sales de la mansión por ti mismo, eso es todo. Quiero asegurarme de que te sientas realmente listo para hacerlo. Después de todo, sería un problema para mí si vuelves a encerrarte en tu habitación solo porque te forzaste a salir de la mansión antes de tiempo. No pasará, te lo aseguro. No pienso desviarme, iré directamente a la casa de Leith y volveré antes del anochecer. Además, no es como si fuera a ir solo. Sin embargo, no puedo asignarte ni a Mimi ni a Tivei. Mimi irá conmigo a la reunión y Tivei será el encargado de la vigilancia de la mansión. Enviaré a Alibel contigo, ¿te parece bien? Preferiría no ir con Alibel. Creo que él servirá mejor como guardián de la mansión, no lo desperdicies en mí. Supuse que dirías eso. Bien, en ese caso encargaré tu cuidado a Utada. Creo que ya lo conoces. Es el guerrero más poderoso del colmillo de hierro después de Alibel, Ricardo y Mimi, así que deberías de estar bien. Aún así creo que estás exagerando, pero está bien, lo acepto. ¡Perfecto! Que tengas un buen viaje. Liberando un pesado suspiro, Subaru abandonó el despacho de Anastasia y comenzó a caminar por el pasillo que lo llevaría directamente al corazón de la mansión. El objetivo de su recién terminada junta con Anastasia era el informarle sobre su pronta reunión con sus compañeros de la Asociación de Reinvención. Lo ideal en ese tipo de situaciones habría sido informarle de ello con, al menos, un día de antelación. No obstante, las circunstancias no habían permitido que fuera así. Después de todo, Subaru se había enterado de dicha reunión hasta hace solo unas horas. Otto acababa de llegar a la capital después de un largo viaje de negocios, relacionado, por supuesto, con la operación Reinvención. Y su amigo comerciante había expresado interés en que se reunieran para poder informarles de primera mano, tanto a Subaru como a Leith, sobre los resultados de dicho viaje. ¿Podía esperar? Afirmativo, pero Otto tendría que rendir cuentas a la empresa Osin antes de finalizado ese día, y lo habitual era que los miembros de la Asociación de Reinvención fueran informados antes de que ello fuera llevado a cabo. Por lo general, Anastasia habría formado parte de la reunión, pero dada la situación, habían optado por realizarlo de tal manera. Realmente Subaru no necesitaba participar en dicha reunión. Podía dejar que Otto informara a Leith sobre los resultados del viaje y luego enterarse por medio de la empresa Osin o la misma Anastasia, pero Subaru insistía en esforzarse por seguir las recomendaciones de su jefa. Y lo cierto es que salir de la mansión no le resultaba en un gran problema. La única razón por la que rara vez lo hacía, era porque allí tenía a mano todo lo que necesitaba. A diferencia de lo ocurrido en Kyo, Subaru ya no temía como tal a salir de la mansión. O al menos el temor que sentía ya no era tan abrumador. No obstante, ello no implicaba que hacerlo fuera seguro. El ataque de los patéticos asaltantes, aunque pudiera no estar relacionado con el cliente, era prueba fidedigna de que el mundo en el que actualmente se encontraba era uno extremadamente adverso, y más para aquellos como él, que carecían de habilidad, inteligencia y fuerza. Y por mucho que odiara admitirlo, aprender a lidiar con los peligros de ese lugar era uno de los pasos que tendría que dar para eventualmente alcanzar su objetivo. Así que negarse a asistir a esa reunión no era una opción para él. Y, aún así, su adorable jefa realmente se lo había puesto fácil. Subaru sabía quién era Utada, claro que lo sabía. Utada era el nombre del imponente demi-humano con facciones de tigre que formaba parte de la élite del colmillo de hierro. Ya una vez, Utada, junto a su compañera hechicera y su compañero curandero, había rescatado a Subaru de una agónica muerte segura. Subaru había llegado a notar que Utada solía evitarlo, ante lo que había teorizado que se debía a lo ocurrido con la niña asesina. Pero ello, contrario a lo que se podría llegar a pensar, trabajaba a su favor.
Subaru ya estaba exhausto de la constante y acosadora vigilancia de los guardias de la mansión, lo que resultaba ser una de las razones secundarias por las que había optado por asistir a la reunión de sus compañeros. Con Anastasia fuera de la mansión, si él cometía el estúpido acto de quedarse atrás, se convertiría en el principal blanco de la protección de los mercenarios. Él era el segundo objetivo prioritario por debajo de Anastasia, por lo que la cantidad de ojos sobre él fácilmente se duplicaría con su ausencia. Salir de la mansión solo disminuiría la cantidad de agobiantes escoltas, pero eso era mejor que nada. Y dado que parecía ser que él le desagradaba al guerrero atigrado, Subaru contaba con que la interacción entre ambos se mantuviera al mínimo. Que la atmósfera entre ellos se tornara insoportablemente incómoda, también era un posible desenlace. Subaru realmente esperaba que ese no fuera el caso. Seca indiferencia es todo aquello que anhelaba. Anastasia inicialmente le había ofrecido asignarle a Libel, pero esa era la opción con la que menos cómodo se sentiría. De eso estaba completamente seguro. Subaru insistía en mantenerse alejado de su más fuerte aliado, pero ya no se debía simplemente a que no se sintiera digno de su presencia, o porque deseara no depender de él. El temible augurio de Alibel. La cordura de Subaru pendía de que las palabras de Alibel no se volvieran una verdad. Subaru estaba convencido de que su mente y corazón no soportarían pasar por otro ciclo de muerte, y un ciclo de muerte era la única razón por la que necesitaría de la asistencia de Alibel. Él sabía que era necio de su parte, considerando una posible inminente catástrofe, pero su delicada estabilidad mental dependía de negarse a aceptar que podía volver a morir. «Soy un idiota, un completo y absoluto idiota», susurró, agobiado. Él era consciente de que estaba cometiendo un error que tarde o temprano regresaría con terribles consecuencias de pesadilla, y se odiaba por aferrarse a una estúpida esperanza infundada. Miedo y desesperación comenzaron a filtrarse en su corazón, causando que éste empezara a latirle cada vez más rápidamente. Un sudor frío empapó su frente y cuello, y espasmos comenzaron a tener lugar en sus extremidades. Se odiaba por ser tan débil, se odiaba por no haber abandonado del todo su infundado orgullo, se odiaba por permitir que el miedo lo dominara. Él lo sabía, lo sentía en sus tuétanos. Alibel no estaba equivocado, la catástrofe se aproximaba, la muerte lo estaba acosando de nuevo. «Hola, Subaru. ¿Te encuentras bien?» Cuando finalmente ingresó al vestíbulo de la mansión, dispuesto a partir cuanto antes a su reunión, con tal de alejar de su mente los ominosos pensamientos que lo estaban atormentando, Subaru fue recibido por la hermosa voz de campanilla de Emilia. Sonido que hizo que cada fibra de su ser se retorciera debido al instintivo disgusto que le causaba parte de su alma. «Yo. Ese sí, lo estoy. Estoy un poco apresurado, eso es todo», respondió torpemente, mientras se limpiaba el sudor de su frente con su antebrazo. Ya estaba acostumbrado a forzarse a ocultar sus emociones diariamente, por lo que naturalmente suprimió el alienado odio que surgió en lo profundo de su ser. Sin embargo, Emilia no parecía estar de todo convencida de su respuesta, aunque optó por no insistir al respecto. «¿Apresurado? ¿Vas para algún lado?», le preguntó cándidamente, buscando así alejar la conversación del turbado estado de Subaru. «Correcto, Emilia-sama. Da la casualidad de que yo también tengo una reunión a la que asistir», respondió él, mientras, sin dar muestras de ello, mordía parte del interior de su mejilla. Un huracán de emociones dicotómicas estaba causando desastres en su interior. Primero estaban aquellas provocadas por las ominosas palabras de Alibel y su propio instinto, ambos vaticinando otro devastador evento de muerte. Y luego estaban aquellas producto de la alienada sensación de odio dirigido hacia Emilia, que había comenzado a sentir desde su llegada a la mansión, la cual había mantenido bajo control sin problema hasta ese día, en que perdió control sobre sus emociones debido al temor de que un nuevo ciclo de muerte estuviera cerca de iniciar. Incapaz de pensar claramente, Subaru solo podía anhelar el alejarse de la mansión. «¿Dónde se encuentra Utada?», se preguntó internamente, mientras nerviosamente escaneaba la habitación en la que se encontraba. «Anastasia nos mandó a llamar, nos indicó que estábamos por partir al castillo. Sin embargo, no la veo por ningún lado». «¿Tú sabes dónde se encuentra, Subaru?». Pero no importaba cuánto buscara, Utada no se encontraba allí.
¿Cuánto tiempo había pasado desde que salió del despacho? Realmente no estaba seguro de ello. Mientras cavilaba respecto a todo aquello que le abrumaba, inevitablemente había sufrido una especie de laguna mental relacionada con el paso del tiempo. Mientras analizaba internamente la situación en la que se encontraba y las opciones que tenía a mano, Subaru se percató de que Emilia había continuado con la conversación. ¿Eh? ¿Acaso me dijo algo, Emilia-sama? Habiendo fallado en escuchar el contenido de sus palabras, Subaru se vio en la necesidad de preguntarle respecto a este. ¿No me escuchaste? Lo siento, te lo diré de nuevo. Exclamó, visiblemente avergonzada por haber fallado en percatarse de que Subaru se encontraba distraído. Subaru estuvo dispuesto a disculparse de vuelta, pero realmente necesitaba que esa conversación finalizara. Encontrar a Utada era su prioridad en ese momento. Te pregunté que si no sabías dónde se encuentra Anastasia. ¿Anastasia? Sí, me reuní con ella en su despacho todo le resultaba demasiado confuso. ¿Hace cuánto se había reunido con ella? Una vez el encuentro hubo finalizado, Subaru partió hacia el vestíbulo de la mansión, pero en el camino se perdió en sus pensamientos, el miedo a morir, el deseo de salir de la mansión, la necesidad de encontrar a su escolta. Subaru se había sumido en lo profundo de sus pensamientos y había perdido la noción del tiempo. Me reuní con ella hace un rato, es posible que siga allí. En ese caso debería de seguir esperándola aquí, gracias, Subaru. Murmuró la chica, mientras lo miraba pensativa. Tras un instante, ella le agradeció, lo que significó el final de su conversación. Subaru le hizo un gesto a Emilia con la cabeza y se dispuso a salir del vestíbulo, pero se detuvo cuando su mirada se posó en una persona que, hasta entonces, no había notado. ¿Se puede saber qué mira? ¿Es que acaso se le perdió algo? Se trataba de la mucama de Emilia, Ram, quien lo increpó inmediatamente al percatarse de que su mirada se encontraba fija en ella. La fría chica apenas si se había mostrado en las 48 horas que Emilia había estado en la mansión. Subaru solo sabía de ella lo poco que había mencionado la medio elfa, y había algo que definitivamente no le cuadraba. Ram era la mucama enviada para acompañar a Emilia, y solo por ello sus prolongadas ausencias ya resultaban injustificables. Su lugar estaba al lado de su señora, y no en ningún otro lugar. Eso lo había aprendido Subaru de los sirvientes y subordinados de Anastasia Osin. Que esa desagradable mujer negligiera de su trabajo ya era bastante reprochable, pero esto solo empeoraba si se tomaba en cuenta que también era la escolta de Emilia. La chica de pelo rosado no era una simple mucama, era una sirvienta de combate, similar a aquellas que Subaru había llegado a ver en novelas ligeras y videojuegos. El trabajo de Ram era mantener a Emilia, la repudiada candidata de la selección real, fuera de peligro. Por ello sus prolongadas ausencias, en lo que podía considerarse como territorio enemigo, no eran más que la peor de las negligencias e irresponsabilidades. Hecho que hizo resurgir las dudas de Subaru respecto al benefactor de Emilia, Roswaal L. Matters. ¿Quién era en verdad ese hombre? Aquel dispuesto a apoyar la campaña política de la enemiga ideológica de Lugúnica. ¿Por qué, siendo consciente del peligro que corría su protegida, le asignaba a una mucama emocionalmente herida, que recientemente había perdido a una hermana, la importante tarea de resguardarla? Emilia-sama, ¿puedo hacerle una pregunta? Pronunció Subaru, moviendo su mirada hacia Emilia e ignorando la pregunta agresiva de la mucama peligrosa. Claro, tú respondiste mi pregunta, así que es lo justo. ¿Qué deseas preguntarme? Su benefactor, Roswaal L. Matters, ¿es acaso un hombre confiable? Subaru no había terminado de formular su pregunta, cuando pudo notar movimiento con el rabillo de su ojo. Antes de que Emilia pudiera responder, quien lo hizo fue la siempre apática mucama. ¿Con qué derecho preguntas eso? No eres más que el sirviente de una rival política de Emilia-sama. ¿Acaso te crees en potestad de cuestionar respecto a Roswaal-sama? La mucama aparentemente no se había tomado bien su intromisión, considerando que se acercó a él frunciendo el ceño e inquiriéndole sobre su extralimitación. A Subaru no le agradaba la mujer, pero ella tenía razón. ¿Qué hacía un subordinado de Anastasia Osin cuestionando a una de sus rivales sobre su benefactor?
Subaru sabía que él no tenía el derecho de inquirir sobre la vida de Emilia, menos de entrometerse en las decisiones tomadas por su benefactor. Ese era un derecho al que había renunciado desde el día 1. Aún así, se sentía culpable por el terrible desenlace que había tenido Emilia, y necesitaba calmar su culpa asegurándose de que Emilia no se encontrara bajo la protección de la persona equivocada. ¿Quién era él para decidir si ese era el caso o no? Nadie. Pero necesitaba escuchar la opinión de Emilia sobre Roswell L. Matters, o de lo contrario no podía aplacar el remolino de sentimientos que había aflorado en su interior. Subaru no había dejado de escuchar ese nombre, y se sentía genuinamente intranquilo cada vez que lo hacía, y ello solo empeoraba su ya inestable estado mental. Escuchar la opinión de Emilia sobre ese hombre podría ser lo que necesitaba para apaciguar, aunque fuera ínfimamente, las llamas del infierno que era su propia mente. Ram. Sorpresivamente, Emilia reprendió a su subordinada por su actitud, recibiendo así un chasquido de lengua como respuesta. Sin mirar a Subaru, la mucama se alejó de él y regresó al asiento en que había estado esperando sin pronunciar otra palabra. Subaru se sintió tentado a investigar más a fondo el porqué de su reacción, pero sabía que hacerlo implicaría sumergirse en aguas muy pantanosas. Tendría que conformarse con la respuesta de Emilia, fuera cual fuera. En verdad lo siento, Subaru. Como ya había mencionado antes, ella ha pasado por mucho y. Hablar de Roswell generalmente la pone nerviosa. Sé que en el fondo ella lo siente por haberte hablado de esa forma. Ja. Una sola risa burlona fue la respuesta de su mucama ante la apenada disculpa de Emilia, lo que solo aumentó el desdén que Subaru sentía hacia la mujer. Suspirando profundamente, Emilia, agobiada, sacudió ligeramente la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Roswell es una persona un tanto, demasiado excéntrica. Sin embargo, me ha prestado su ayuda en tantas ocasiones, sí, yo confío en él. Respondió Emilia, sin explayar en lo más mínimo. Ante el silencio de Subaru, Emilia bajó ligeramente la cabeza. No sé si esa es la respuesta que estabas esperando, si no lo es, me disculpo por ello. No obstante, aunque la forma en que lo dijo no fue la adecuada, Ram tiene razón. Eres subordinado de una rival política, así que no puedo otorgarte demasiada información respecto al hombre que me respalda, ni el resto de mi facción. Me alegra que me haya escuchado, Emilia-sama. Comentó Ram sarcásticamente, algo a lo que Emilia se negó a responder. Estaba claro que, por la razón que fuera, la relación entre ambas no era la mejor. Aún así, para Subaru no era difícil imaginarse el porqué. Emilia, la medio demonio, causó indirectamente el ataque a la aldea cercana a la mansión, y con ello la muerte de su hermana. No sería raro que Ram pensara de esa forma, y guardara rencor contra Emilia por ello. Esa respuesta es suficiente, gracias. Respondió finalmente Subaru. Estaba siendo sincero. Por lo que había notado tras la llegada de Emilia, junto a lo que había escuchado de él, Subaru había comenzado a tener sospechas de Roswell. Sospechas de que él tenía algo que ver con el mal estado de Emilia. Pero esa respuesta había aplacado sus dudas, al menos parcialmente. Lia, no siempre estoy de acuerdo con ella, pero Ram tiene razón en algo, y antes de que otra palabra fuera pronunciada, un pequeño felino de pelaje gris y grandes ojos azules apareció sobre el hombro de Emilia. Su mirada felina se encontraba posada sobre Subaru, y era fácil notar que desconfiaba completamente de su presencia. Puck, qué bueno que apareces. Exclamó Emilia, mostrándose genuinamente alegre por primera vez desde que pisó la mansión. Algo que, sin lugar a duda, quitó un enorme peso de la espalda de Subaru. Al menos su relación sigue igual, pensó. Subaru, Puck quisiera disculparse contigo por haberte juzgado mal. El cambio de ambiente lo puso paranoico y, lo siento, Lia. Pero al final parece que no podré disculparme. ¿Sé cómo? Exclamó ella, notándose visiblemente confundida. ¿Es que acaso no había escuchado lo que dijo su espíritu al mostrarse? Tal vez estaba emocionada por ser la primera vez que su espíritu se mostraba en público desde su llegada a la mansión, y esto causó que se hiciera una idea equivocada de la situación. Sé que dije que lo haría. Ayer me pareció que no había razón por la que desconfiar de él, pero ahora me veo en la necesidad de retractarme.
no solo sigue resultándome imposible saber concretamente qué piensa o siente, sino que, además, su interés en ese payaso loco de Roswell me resulta en extremo sospechoso. Gran Espíritu Sama, le ruego que no agravie el nombre de Roswell-sama. Anonadado, Subaru escuchó las palabras de Puck, quien ignoró completamente las quejas de Ran por sus calumnias hacia Roswell. Tu mente y corazón son como un denso pantano cubierto por una gigantesca manta de obscuridad, Subaru Natsuki. No sé cuál sea tu interés en Lia y Roswell, pero te recomiendo que lo deseches. Si me estoy mostrando de esta manera en territorio enemigo, es porque quiero dejar en claro mi mensaje. Cruzándose de brazos, el pequeño felino entrecerró sus ojos. El aura de hostilidad que estaba emanando había logrado paralizar por completo a Subaru, que había comenzado a temblar involuntariamente. Tócale una hebra de cabello a mi hija, y me aseguraré de que seas enterrado en un sarcófago de hielo. Y dejando esas palabras flotando en el aire, Puck volvió a desaparecer. Puck. Subaru, en verdad lo siento, Emilia, visiblemente afligida por lo que acababa de tener lugar, se dispuso a disculparse con Subaru, pero antes de poder hacerlo, finalmente ingresó la anfitriona a la habitación. ¿Qué pasó aquí? Pareciera que la empresa de alguien acabara de caer en bancarrota. Dijo la chica, mirando a Subaru y Emilia. Parece que el Gran Espíritu Sama y yo al menos coincidimos en algo. Comentó Ram, indiferente a la aparición de la dueña de la mansión. HMM. ¿A qué se refiere tu sirvienta, Emilia? Anastasia, una atmósfera incómoda se formó en el vestíbulo, donde ambas rivales intercambiaron miradas. Una se encontraba confundida, la otra apenada. Pero allí se encontraba un tercero que solo quería escapar de allí inmediatamente. Subaru nunca esperó semejante reacción de Puck. Y cabía preguntarse, ¿qué lo había llevado a verlo a él, Subaru, como un posible enemigo? La bestia de la glaciación lo había amenazado, y por lo mismo Subaru se encontraba completamente aterrorizado. Ese día apenas había comenzado, y ya deseaba que acabara. Así que, desesperado por una línea de rescate, Subaru buscó su salida insistentemente. Y rápidamente dio con ella. Utada, me alegra verte. Tengo prisa en llegar a mi reunión, así que partamos de inmediato. Y con esas palabras, Subaru se dispuso a escapar de la situación en la que había terminado envuelto. O al menos eso es lo que tenía en mente. Susan, ¿estás seguro? Pero Anastasia no había ingresado al vestíbulo escoltada solo por Utada, un par de mercenarios también lo habían hecho, y entre ellos se encontraba Libel. Aquel que había sembrado el pánico en su corazón con su profecía de muerte había aparecido al levantarse el telón de la calamidad. Susan, podrías terminar arrepintiéndote. Las dos candidatas al trono presentes se miraron entre sí, visiblemente desconcertadas. Tantas cosas habían tenido lugar a la vez, que no solo para ellas, sino que, para cualquiera de los presentes, estaba resultando imposible seguirle el ritmo y la hilación de eventos. Subaru, sin embargo, era el centro de todo lo que estaba ocurriendo, y el peso de esto estaba abrumándolo al punto del colapso mental. ¿Alguien me podría explicar qué está pasando? Preguntó Anastasia, conflictuada. No obstante, a pesar de ser la anfitriona, nadie mostró interés en responderle. Susan, insistió Alibel, su mirada fija en los temblorosos ojos de su aliado. Ven, Subaru se estaba viendo tentado a responder de esa manera. Debería aceptar, se dijo a sí mismo. Pero su patética debilidad, esa enfermedad crónica que parecía incurable, le imposibilitó mover sus labios. Susan, si en verdad prefieres que no te escolte a tu reunión, al menos usa el Metía para contactarme en caso de que algo ocurra. Lo haré. Fue todo lo que alcanzó a decir Subaru, antes de escapar de la escena, seguido por un indiferente Utada. Una vez más había huido, y algo le decía que pronto le sería imposible seguir haciéndolo. Si no daba el paso por él mismo, un elemento externo lo obligaría a hacerlo. Por suerte, mi padre mantenía buenas relaciones con el dueño del mercado oficial de Picoutate, ubicado al sur de la ciudad, así que eso fue de gran ayuda para avanzar las negociaciones. En menos de un par de meses deberíamos de tener una línea de comercio directa con Picoutate, lo que nos permitirá incursionar en Boyachia con mayor facilidad de lo previsto.
Aunque no podremos hacer nada al respecto hasta que se levante el cierre de fronteras, así que por ahora nos enfocaremos en establecernos completamente en Pikoutate. Refirió Otto Suen, miembro del Departamento de Comercio de la empresa OSIN y líder del Subdepartamento de Relaciones Comerciales, enfocado en la operación Reinvención. Pikoutate, ¿eh? Pensé que nos costaría más establecer lazos con los mercantes del lugar, considerando que muchos no ven con buenos ojos a los comerciantes de la capital. Comentó su compañero, Leitendar, líder del subdepartamento de diseño enfocado específicamente en la operación Reinvención. Por eso mismo digo que fue una suerte que mi padre mantuviera buenas relaciones comerciales con el dueño del principal mercado de la ciudad. De no haber sido por ello, es posible que nos hubiera tomado al menos medio año formar los lazos comerciales necesarios para incursionar en la ciudad con nuestros productos. Respondió Otto. En ese momento, ambos se encontraban en el hogar de Leit, específicamente en aquella habitación que una vez sirvió como el taller donde la operación Reinvención fue concebida. Otto, que había estado presentando los resultados obtenidos de su viaje de negocios al sur de Lugúnica en una pequeña pizarra de madera, ubicada frente a una mesa del mismo material, tomó lugar en el asiento más cercano a la susodicha pizarra, mientras resaltaba la importancia de las circunstancias que habían tenido lugar. Leit, que se encontraba sentado en un asiento ubicado en la parte derecha de la mesa, según la perspectiva de Otto, asintió denotando comprensión. Después de un instante de silencio, Leit miró a Otto a los ojos y prosiguió con la conversación. Ya veo. Aunque debo decir que me sorprende que hayas acudido a tu padre. Después de todo lo que pasaste en tu pueblo natal debido a tu falta de suerte, pensé que nunca volverías a relacionarte con tu familia. Esa nunca fue mi intención. Después de todo, a pesar de todo lo ocurrido por culpa del malentendido y esa mujer, mi padre, madre y hermanos nunca me abandonaron. Mi padre me ayudó a escapar e incluso me puso bajo la tutela de quien fue mi mentor en el comercio ambulante, así que nunca guardé rencor hacia ellos, todo lo contrario. Aún así, mi objetivo siempre fue regresar a Pikoutate hasta haber alcanzado el éxito como comerciante, cosa que pensé que no conseguiría hasta que los conocí a ustedes, así que gracias, chicos. Otto, conmovido, miró tanto a Leit, sentado a su derecha, como a Subaru, que se encontraba a su izquierda. Leit inmediatamente procedió a sonreírle, pero Subaru fue más lento en reaccionar. Al final, un movimiento de cabeza fue la única indicación por parte de Subaru de que había escuchado el relato de Otto. Aún así, ni Otto ni Leit se mostraron molestos por esto, y ambos se limitaron a continuar con la conversación. En ese caso, ¿qué fue de la mujer que intentó hacer que te asesinaran? Preguntó Leit, refiriéndose a la joven que, en los años mozos de Otto, había puesto precio a su cabeza. Todo debido a que él, con tal de librarse de un malentendido, había terminado revelando los numerosos amoríos de la fémina. No vi señal de ella, para ser honesto. Aún así, me comentaron que cuando supo que trabajaba para una candidata de la selección real, abandonó toda animosidad hacia mí. En verdad mi suerte ha mejorado considerablemente desde que los conocí. Dijo Otto, rascando nerviosamente su cabeza, en la que no se encontraba su típico usanca verde. Yo no diría eso, aún después de conocernos, hubo momentos en los que por poco no la libras. Tal vez fueron la enorme suerte e inteligencia comercial de Anastasia Osin-sama las que contrarrestaron tu pésima suerte, Otto, nunca lo sabremos. Me imagino que, de tener la oportunidad, te unirías a su campaña. Asumió Leit, convencido de sus palabras. Sin embargo, el gesto de Otto traicionó sus expectativas, puesto que inmediatamente negó con su cabeza. No niego que le debo mucho a Anastasia-sama. Sin embargo, no comulgo con muchas de sus ideas políticas. Esa mujer está tan obsesionada con los negocios, que es incapaz de ver a este país y su gente como algo más que eso. Un negocio. No creo que un país, y menos uno como Lugúnica, pueda ser gobernado bajo ese tipo de postura política. Argumentó Otto, vehementemente. Me sorprende, Otto. Siempre pensé que compartirías la visión política enfocada en el comercio de Anastasia Osin, respondió Leit, mientras se acomodaba en su silla. Entonces, ¿cuál es tu candidata favorita?
Yo personalmente, después de todo lo ocurrido, no puedo pensar en otra gobernante que no sea Anastasia-sama. Aunque puede ser que su alianza con nosotros, y que tenga el respaldo de la familia Jukulius, me haya parcializado enormemente. Lo cierto es que preferiría no hablar de ello. Murmuró Otto, esquivando así la pregunta de Leit. Era notable que no se sentía del todo cómodo con la idea de responderla. Vamos, no seas así. Ni Subaru ni yo te vamos a juzgar por tu respuesta, solo tengo curiosidad de cuál candidata calza mejor con tu visión de un mejor futuro para Lugúnica. Insistió Leit, instando a Otto a revelar qué campaña política apoyaba. Aún así, estaba claro que Otto seguía renuente a hablar de ello. No deberías presionarlo, Leit. No me parece que Otto se sienta cómodo hablando de ello. Intervino Subaru, abogando por la privacidad de su compañero mercante. Leit inmediatamente lo miró a él, y tras un corto intercambio de miradas, fue el primero en alejarla. Subaru, tienes razón, claramente me dejé llevar. Lo siento, Ott. La medio elfa, Emilia. No hablaré del por qué la apoyo, pero me gustaría que ella ganara. Sin embargo, antes de que Leit se disculpara por su insistencia, Otto finalmente cedió y reveló la identidad de candidata a la que apoyaba. El primero en reaccionar fue Leit que, boquiabierto, no pudo hacer más que mirarlo sorprendido. Subaru, por otro lado, no se mostró tan sorprendido. Aún así, para cualquiera que prestara atención, era obvio que un remolino de emociones se había desatado en el interior de su mirada. Este solo había empeorado. ¿Con qué Emilia? Murmuró Subaru, evitando terminar su frase en voz alta. Me alegra que al menos haya gente que la apoye. Pensó internamente, recordando la mirada melancólica de Emilia, esforzándose por aplacar el odio y la culpa que surgían en su corazón ante el ínfimo pensamiento relacionado con ella. ¿Podemos cambiar de tema? Dejando de lado los datos de los negocios en el sur y todo lo relacionado con la política, Subaru, hoy has estado más callado de lo normal. ¿Pasó algo? En un obvio esfuerzo por cambiar el rumbo de la conversación, Otto se enfocó en Subaru y externó sus preocupaciones relacionadas con la actitud apática de Subaru. ¿En verdad crees que es diferente a lo normal? Preguntó Subaru de vuelta, encogiéndose de hombros. Así como Otto no quería hablar de política, Subaru no tenía intención de hablar respecto a aquello que, como correctamente había deducido su compañero, lo tenía más agobiado de lo normal. La respuesta de Subaru, inevitablemente estancó los esfuerzos del trío de compañeros por tener una conversación fluida que no incurriera en temas tabú, por lo que consecuentemente dio paso a que una atmósfera extremadamente incómoda se formara en la habitación. Los tres intercambiaron miradas silenciosas, buscando las palabras adecuadas con las cuales darle fin a ese agobiante silencio. Sin embargo, no fue ninguno de los tres camaradas el que finalmente lo logró. Subaru-sama, la ciudad está bajo ataque. Se trata del culto de la bruja. Aquello que le dio muerte al silencio incómodo no fue otra cosa que la señal que Subaru tanto había anhelado nunca recibir. La señal del inicio de otro evento de muerte. Maldito Alibel, estúpido yo. Pensó frustrado, esforzándose por no prestar atención al punzante dolor que sentía en ambos brazos y al vacío horrorizante que se había formado en su estómago. La muerte le estaba recordando el peso de sus pecados, la muerte le estaba indicando que una vez más iría a por él. La muerte estaba cerca, podía sentirlo.